que quiero que quede patente que Amanda quiero que quede patente que Amanda ha hecho una estructuración de la clase, porque si no yo me voy por las ramas. Entonces, ella ha hecho lo que sería una recapitulación de la clase anterior, en la que hablamos sobre la filosofía de la ley natural, donde podríamos encontrar la parte de la conciencia, la razón y dentro del individuo, en la verdad, básicamente, la podemos encontrar escrita dentro de la Biblia y algunos de sus principios recogidos dentro del Kybalión, por ejemplo. La importancia de Dios como legislador, que no es lo mismo que religión, que básicamente las religiones están para desviar la idea de lo que es Dios y desviar la atención para que la gente acabe practicando el humanismo secular. Hay una diferencia clara entre lo que es la ley y lo que es una teoría, y una diferencia clara entre lo que es la creencia y lo que es el conocimiento, lo que sabe. Como el Estado tienta a la gente a seguir el humanismo secular, intentando comprarlo, y la gente que se deja comprar es lo que se denominaba en la Biblia la puta de Babilonia, aquel que deriva su ser, su esfuerzo físico, su tiempo y sus recursos al Estado, porque el Estado pues lo tiene comprado con unos ciertos servicios como la seguridad, una falsa sensación de seguridad, y nadie en esta vida está seguro. Si hay algo seguro es que algún día todos moriremos, es lo único seguro. Y no nos enteramos de que básicamente en la Biblia dice que lo que a ti no te pertenece, tú no puedes mandar sobre ello. Es decir, que si a ti no te pertenece tu vida, pues le pertenece a Dios. No estés acojonado y disfrútala, que ya te reclamarán cuando puedas o cuando quieras. Bueno, la importancia de interiorizar la ley antes de actuar, pues quien juega con la ley es como jugar con fuego y no podemos ser unos inconscientes, pues podemos acabar quemándonos. ¿Quién tiene que seguir la ley natural? Los que han jurado sobre la Biblia, los que se acogen y proclaman que se acogen a la ley natural. Amanda me ha hecho aquí un paréntesis diciendo que tenemos más que hablar más de eso hoy cuando demos unos ejemplos prácticos de cómo se puede acoger uno a la ley natural. ¿Cómo se acoge a la ley natural en la práctica? Hemos dado algunos ejemplos, pero vamos a hablar más de esto hoy. La clase de hoy tratará sobre la ley natural en la práctica, básicamente a través de conocer nuestros derechos. La ley natural sabemos que es la jurisdicción más alta a la que nosotros podemos llegar. Dicen que hay otras jurisdicciones de los ángeles y los arcángeles y demás, pero bastante cuesta ya dar con la ley natural como para meternos dentro de otras jurisdicciones que realmente no, vamos a ver, no sé si nos llegarán a nosotros a afectar en algún grado, supongo que sí, pero son jurisdicciones de un grado más espiritual y no tan material. Así que nosotros vamos a hablar de la ley natural, la que rige a los seres humanos, no la que rige a los ángeles, ni a los arcángeles, ni a otra clase de seres que realmente, pues, no nos atañe ni nos concierne en este seminario. Bueno, si te acoges a la ley natural, tienes que seguirla. Básicamente tienes que seguir la perfecta ley del Padre. No vale me acojo ahora y luego soy un inconsciente. No, no, no. Quien rompe la ley solo en un punto se hace culpable de absolutamente todo. Eso sale en la Biblia, así que hay que seguir la ley. Hay algunas cosas que invalidan que pueda invocar la ley natural, como utilizar el DNI, mentir, engañar, cualquier tipo de violencia, contestar cuando se dirigen al nombre legal en mayúsculas, hablar con otros seres humanos iguales a ti como si fueran superiores, porque nada más que
el hecho de que tú lo consideres un superior ya crea una energía retroactiva en la que él te va a considerar un inferior y viceversa. Y bueno, básicamente yo también me había apuntado por aquí unos conceptos que quiero dar, unos conceptos que quería dejar claros, como ¿qué es la ley? La ley es una regla impuesta por una autoridad superior. Entonces, si nos damos cuenta que estamos rodeados de seres humanos iguales a nosotros, la única autoridad superior a invocar es Dios, porque lo demás sería la práctica de la idolatría, poner a un ser humano igual a ti como un superior, como si él no cagase, no sangrase, no sufriese o no sintiese daño o dolor. Es decir, la ley está impuesta por una autoridad superior. Bien, pues básicamente, ¿quién es la autoridad superior que hace que germinen las semillas cuando tienen que germinar? Que hace que la naturaleza sea como tiene que ser. Pues básicamente vemos que todo viene impuesto ya de por sí por alguna entidad superior a la que nosotros pues llamamos Dios por ponerle algún nombre. Y bueno, entonces, de la ley, ¿qué emana? De la ley emanan los derechos, que son intrínsecos al ser humano, es decir, tú eres un hombre creado por Dios. Bueno, tengamos cuidado que ser humano y hombre no es lo mismo, pero vamos a tratarlo como si fuese lo mismo y en el futuro, en las siguientes clases, diremos las diferencias. Un derecho a una propiedad inalienable del hombre. Es como como estuve hablando con Alejandro, él decía, los números tienen propiedades, realmente todo tiene propiedades, las plantas tienen propiedades o medicinales o dañinas, pero todo tiene propiedades. Entonces, un derecho es una propiedad intrínseca al ser humano. ¿Qué derechos poseo como ser humano? Sería la siguiente pregunta. Bueno, también se puede definir un derecho en ley como todo aquello que puedo hacer y que me es legítimo, que no interfiere con otro, ni con la voluntad de otro, ni con la propiedad de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando yo pueda hacer algo y no moleste a nadie, tengo el derecho de hacerlo. Por ejemplo, ¿necesito una licencia para ir a pescar? No, los peces son de todos, tú no puedes reclamar los peces que son creación de Dios como todos tuyos, por lo tanto no necesito ni una licencia ni un permiso de un igual a mí para irme a pescar, por poner un ejemplo. Necesitaría un permiso de alguien si eres sadomasoquista y quieres pegarle a alguien, pues claro, necesitaría su permiso y si lo tienes, pues adelante. Si, es como ya he dicho en anteriores clases, Dios los cría y ellos se juntan. Mientras tenga el consentimiento, no hay problema. Sin consentimiento, sí hay problema, se estaría violando la ley real natural. Bien, entonces vemos que después de saber qué es un derecho, tengo que saber qué derechos poseo. Pues tengo derecho al uso y disfrute del reino de Dios. Eso quiere decir a vagar libremente por la tierra o a establecer la residencia o tu localización física en algún sitio determinado del reino de Dios que no haya sido reclamado previamente por alguien que lo esté usando. Porque tú lo que no puedes hacer es lo que se supone que hizo el Papa, de reclamar por medio de una bula de Dios todo lo que es el reino de Dios. Esa es la idea más absurda del mundo, pues tú no puedes reclamar lo que no te pertenece. La tierra le pertenece a Dios y se regula conforme Dios la da. Una cosa son los bienes muebles y otra cosa son los bienes inmuebles. Se legislan de forma completamente distinta. Y eso es debido, básicamente, a que nosotros podemos crear todas las cosas que queramos y sobre nuestras creaciones, pues nosotros gobernamos, pero no podemos reclamar ni la tierra, no podemos reclamar el agua, ni el aire, ni el sol, ni nada de esto. Eso son tonterías, como el que está vendiendo propiedades en Marte. Esto ya lo he dicho hasta en programas antiguos, cuando salía en la TV, que decía, pero somos tontos. Tú imagínate que compra un terreno en Marte. De verdad que hay gente que lo ha comprado.
Bueno, tú ahora tienes tu terreno en Marte. Y tú ahora resulta que sí, que puedes ir, viajar, y allí hay una civilización indígena de Marte que está en ese terreno que a ti te han vendido. ¿Qué haces? ¿Los mata a todos porque aquí en la Tierra un gilipollas te ha dicho que te ha vendido el terreno de Marte? ¿Cómo te va a vender algo que a él no le pertenece? Pero bueno, eso es el consentimiento. Tú crees que a él le pertenece y tú le otorgas la autoridad, el poder para... lo siento la interrupción. Que, bueno, pues recapitulo otra vez un poquito para atrás. Básicamente estaba diciendo que la gente no puede venderte humo. Tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros derechos para saber cuáles son nuestras limitaciones y las limitaciones de los demás. Porque, por ejemplo, si os venden un terreno en Marte, nadie puede venderte un terreno, puesto que por mucho que digan que lo han descubierto ellos, ni siquiera han llegado, no lo están usando y no es suyo. Por lo tanto, vemos que lo que te están vendiendo es humo, porque imagínate que de verdad te compras el terreno en Marte y ahora puedes ir a Marte y llegas a Marte. Y lo que hay en Marte resulta que es una tribu que está usando ese terreno. ¿Qué hacemos? ¿Los echamos a todos? ¿Los matamos, los desterramos simplemente porque aquí en la Tierra hay un gilipollas que ha dicho que eso le pertenece y que te lo vende? Vemos que al al no conocer nuestros derechos, tomamos por sentado que lo que otro está diciendo o te está vendiendo tiene autoridad sobre ello, cuando eso no es verdad en absoluto. Nadie puede ofrecerte lo que no le corresponde. Los bienes muebles y los bienes inmuebles se legislan de una forma muy diferente, precisamente porque tú no puedes comerciar con lo que no te pertenece. Y si tú no estás usando ese trozo de la tierra de Dios, del reino de Dios, tú no puedes venderlo, no puedes comerciar, ni puedes traficar con él. Puedes alquilar algo cuando haya alguien que esté usando eso y por privar a ese ser de su uso, entonces requiere de una compensación. Pero si no se está usando eso, básicamente vemos que lo que hay es un fraude desenfrenado a través de falsos reclamos diciendo esto me pertenece porque... sí, porque lo dice la norma de los hombres. Cuando la norma de los hombres hemos dicho que no cumple la ley real y por eso va el mundo como va. No podemos reclamar lo que no es nuestro y no nos pertenece. Si tú no estás usando un trozo de terreno, dice la gente, es que yo pagué por una casa, ¿qué hago? Vamos a ver, si te quieres mudar, pues la dejas ahí. Si eres tan egoísta que no quieres que nadie use esa casa, la destrozas y dejas el terreno, porque el terreno no te lo puedes llevar. Los bienes muebles tú puedes fabricar y acarreas con todos los bienes muebles que te dé la gana, pero los bienes inmuebles se legislan de una forma muy distinta a los bienes muebles, porque los bienes inmuebles realmente no nos pertenecen. El suelo no nos pertenece, la tierra no nos pertenece, el agua no nos pertenece, el sol no nos pertenece, el aire no nos pertenece y no podemos cobrar ni sacar beneficio de aquello que no nos pertenece. Estaríamos usurpando el reino de Dios y básicamente cometiendo acepción de personas, porque si tú pones un precio por algo, estaría solo al acceso de cierta gente y habría gente que se quedaría sin acceso a eso. Por lo tanto, estarías violando lo que es la ley real. A ver, más puntos a los que me quiera derivar. ¿Cuál es la diferencia entre los derechos inalienables y aquellos que no lo son? Pues si sabemos lo que es un derecho inalienable, tú lo buscas en el diccionario del español jurídico y te dice que los derechos inalienables son aquellos que no son susceptibles de comercio, es decir, que no puedes hacer un beneficio o exigir una cuantía ni comerciar de ninguna forma para con ellos. Entonces, vemos que si te pueden quitar el coche, te pueden quitar la casa, te pueden multar, pueden quitarte tu libertad, etcétera, 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 si no pagas o si no cumples con determinadas cosas. Entonces estamos viendo que todos nuestros derechos son alienables, es decir, que se puede comerciar con ellos.
Los derechos inalienables hay que reservarlos siempre. El individuo tiene que dejar patente que todos sus derechos quedan reservados. El individuo tiene que dejar patente que con sus derechos no se puede hacer comercio. El individuo tiene que mostrar cuáles son sus derechos que se va a reservar como inalienables, pues los derechos que no te reserves son los derechos con los que comerciarán. Y esto tenemos que tenerlo claro a la hora de hablar con esta gente, porque ellos van a siempre a decirte, ah, no, si es que lo dice la ley. No, 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 lo dice la norma. La ley dice cosas muy distintas. La ley dice cosas muy distintas a lo que dice la norma. Y bajo la norma todos los derechos serán susceptibles de comercio, pero bajo la ley real no. Y yo me los reservo y me los guardo. Y estos son mis derechos. Y no podéis comerciar con ellos. Y no son susceptibles de alteración en modo forma alguna. Porque recordemos que el silencio es el consentimiento. Otra cosa que se deriva de todo esto es cuando la gente dice, ay, ¿has podido hacer esto? Yo qué sé, cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, cuando yo di de alta mi micronación, a mí me preguntaban que si era debido a un vacío legal. Los vacíos legales no existen, porque un vacío legal sería un vacío de moralidad. Y Dios no ha dejado vacío en su ley. Es decir, no hay ninguna ley que prohíba que yo saque un producto de riesgo bancario en el que muchos ancianos van a coger, van a depositar su ahorro pensando que van a recibir no sé qué comisión súper altísima y luego resulta que como era un producto de ahorro han perdido todo como era un producto de riesgo han perdido todo su ahorro. Y claro, como no estaba legislado hasta el momento, pues se ha permitido, pero a partir de entonces ya se legisla para que esto no vuelva a pasar. No, señores, estas cosas no pueden pasar porque si es amoral, va contra la ley. Si no está bien, va contra la ley. Y si está bien, se permite bajo la ley. Por lo tanto, el vacío legal no existe. No existe tal cosa como el vacío legal. Sería un vacío de moralidad. Y no existen los vacíos de moralidad. Pues si no está bien, está mal. No hay algo que esté en tinta gris, ni en un abanico de multicolor, que es lo que esta gente quiere y pretende con su ley en color de facto, que se llama ley en color. Precisamente por eso, porque todo puede tener múltiples tonos. No está bien robar a los ancianos, pero si se hace de esta manera, pues ya no está tan mal. No, 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 perdonadme, pero no, si algo está mal siempre. No porque se haga de esta manera, con más discreción o no se le robe tanto, ya no está tan mal. No, 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 no. No existe lo que es el vacío legal. Y bueno, cuando se sufre de una pérdida de derechos, se sufre de una pérdida de derechos, como he mencionado aquí antes, cuando básicamente representa a algo que no eres tú, como utilizar el DNI, cuando mientes, cuando engañas, cuando usas la violencia, cuando amenazas, cuando se dirigen al nombre en mayúscula y tú contestas, estás dando el consentimiento, estás aceptando, cuando trata a alguien como a un superior, ya has perdido básicamente tu derecho inalienable, con algún derecho has comerciado para con él, porque lo has tratado como si estuviese por encima, quiere decirse que tú te consideras por debajo y por lo tanto él puede ordenarte ciertas cosas, así que en cierto aspecto ya te has vendido. Es como los cantantes estos de música, que tienen muchas fans y harían lo que fueran sin conocer al tío ese, sin conocerlo. Lo único que hace es dar un concierto. Y bueno, pues se vuelven locas o se vuelven locos, porque también hay tíos, hay de todo, y idolatran a un ser humano que básicamente es igual a ellos y que no hace otra cosa que expresarse. Exprésate tú también, te puede gustar cómo se expresa, pero de que te guste algo a idolatrar es muy distinto y hay un trecho y hay una violación de la ley de por medio.
Por eso cuando eres adolescente y te preguntan quién es tu ídolo, eso ya conlleva la idolatría de por medio. Eso ya conlleva lo que es la idolatría de por medio. Algunas formas de acogerse a lo que sería la ley natural en un encuentro con un agente de algún gobierno corporativo, etcétera, pues sería que cualquier tipo de agente de la ley tendrías que dirigir a él o a ella como agente de paz. Tienen un juramento para con la figura del agente de paz. Ninguno sabe qué significa ese juramento, así que tendríais que recordárselo, porque agentes de paz somos todos, son aquellos que mantienen la ley real. Son aquellos que no van a ir a multarte, porque no pueden, están para mantener la paz. Y si no ha habido un delito, no ha habido una agresión, no ha habido un daño, no ha habido un perjuicio, no ha habido una parte que reclame nada, básicamente pues no tiene jurisdicción para actuar de ninguna forma. Entonces tenéis que recordárselo. Ellos te dirán que están para mantener la ley y el orden, y tú le dirás que les tendrás que recordar el juramento que tienen para con la figura del agente de paz, porque no lo recuerdan. Parece que no se acuerdan de lo que juraron. Voy a tener que hacerme con los vídeos de los juramentos de esta gente para mostrárselos. Pero bueno, todos han tenido que jurar bajo la figura del agente de paz si están sirviendo como agentes de la ley. Bueno, antes de empezar a hablar con ellos, lo ideal sería poner a grabar el asunto o hacer una videollamada para que hubiese testigos y que esa videollamada fuese grabada con las pruebas de que los testigos están escuchando, que los avisasteis. Básicamente son pruebas para luego defender vuestros derechos inalienables. Puede que esta gente os lo violen una vez, puede que lo violen 2 veces, pero 3 veces, si lo hacéis bien, no van a violar vuestros derechos. Entonces se trata de tener las pruebas de que han sido avisados, de que básicamente ha ido con honor, le ha invocado la figura del agente de paz, has dicho que no querías dar representación a una ficción jurídica, básicamente te has reservado todos los derechos inalienables. Estamos hablando de que esta gente, de que le ha expuesto absolutamente todo el fraude que están cometiendo. Le ha hablado de que la responsabilidad no se puede eximir y no pueden decir es que sigo y cumplo órdenes. Para eso están los juicios de Nuremberg. Es decir, le han mencionado todo lo que has podido, te ha acordado, porque también es una situación tensa, se puede reconocer que al principio es tensa, que se te puede olvidar ciertas cosas, nunca le habléis como si fuesen superiores. Una cosa es con respeto y otra cosa es como si fuesen superiores. Nunca ni señor, ni jefe, le podéis hablar de usted si queréis por el respeto, pero nunca los pongáis, porque he visto a gente, a soberanos, decir, ¿qué tal? ¿Cómo lo he hecho ante el juez? Que al juez decirle su ilustrísima. Por Dios, si te ha faltado decirle, ay, Dios mío, el representante de Dios en la tierra, ¿cómo puedo servirle? Y ponerte de rodillas. Básicamente, ilustrísima significa eso. Tenemos que saber que ellos no son la providencia, ni son Dios, ni son representantes de Dios, ni son representantes reales de la ley, son representantes de una ley de facto corporativa, llamada ley en color. Eso es lo único que son. Básicamente, en los juicios de Nuremberg se estableció que la figura del policía no es más que una póliza pirata de seguro estatal, quiere decirse mercenario para asegurar al Estado. Es una póliza de seguro para asegurar al Estado, para asegurar que el Estado siga ahí, no son otra cosa. Eso quedó establecido en los juicios de Nuremberg. Vale. Tienes que presentarte con tu nombre que haya elegido tú, porque básicamente yo no sé cómo será en Argentina y en los países de la Commonwealth, o en Chile o cualquier otro país. Yo sé aquí
en la península ibérica, la Corporación España, impera lo que es el derecho continental. Y el derecho continental no es lo mismo que el derecho anglosajón. En el derecho anglosajón se admite lo que es la jurisprudencia. Aquí tú eres tratado directamente como un muerto. Por eso en el derecho anglosajón tú puedes representarte a ti mismo y aquí te obligan a tener a un abogado porque tú no tienes palabra, tú estás muerto. En el derecho anglosajón puedes llegar a estar vivo. Entonces nosotros tenemos que intentar no llegar a ver al juez, a no ser que nos hayan secuestrado. Entonces no hay más remedio que ver al juez. Ahí invocar todo lo que serían nuestros derechos inalienables y luego... básicamente, tanto si has visto al juez como si no has llegado a ver al juez, pero se ha provocado algún incidente, antes de que ellos te envíen nada de forma administrativa, nosotros deberíamos de denunciar los hechos por medio de lo que es la ley común y el derecho privado internacional, porque España tiene firmado lo que es UNIDROIT, y tú como ser humano privado puedes hacer contratos en base al derecho internacional privado. Si te sacas la REN, pues le puedes dar fuerza a lo que es la parte privada, porque al tener la REN tienes tu propia nación y al tener tu propia nación puedes actuar de forma privada sin que nadie te diga absolutamente nada, porque un DNI al final pertenece a la parte pública y si quieres enviar un contrato vía burofax te van a pedir una documentación y si no tienes la REN o un World Passport o algún tipo de documento del cual sea el autorizado representativo y pueda usar por la parte privada, lo mismo... Estás hablando demasiado ahora de contratos. Sí, lo mismo estoy hablando demasiado ahora de contratos. Vuelve a lo que estabas diciendo. Vale, pues aquí en el derecho continental resulta que tú estás muerto, por lo que el juez siempre va a mencionar tu nombre en mayúsculas y siempre te van a intentar aplicar la capiti diminutio máxima para que no haya confusión, para que no, el juez no se confunda o tú no te confundas y responda, sí, soy yo, pero lo estás leyendo en mayúsculas o en minúsculas y la conversación sea más corta. Simplemente yo dejé de reconocer el nombre legal y básicamente me creé mi propio nombre, mi propia ficción legal. ¿Por qué? Para evitar confusiones. Por eso es mejor tener un nombre de soberano con, sobre todo los apellidos, porque los apellidos son el nomen romanorum, que es lo que pertenece a la Iglesia Católica, lo que tiene registrado como empresa. Porque a mí me querían, el juez al decirle lo de la capiti diminutio máxima, ya me puso el nombre en minúscula y el apellido en mayúscula, y dije, pero si estamos en lo mismo. Si estamos en que quiere aplicarme la capiti diminutio máxima al nomen romanorum, que es lo que me asocia supuestamente al Vaticano, y realmente es a lo que no doy voz, por lo que no, a lo que no represento, porque no soy una ficción legal. Entonces siempre tenemos que dejarlo claro, siempre acogernos a la perfecta ley de Dios. En los tribunales cualquier juez os puede decir que las leyes, todas las leyes reconocen a Dios, pues están impuestas por una autoridad superior, son normas impuestas por una autoridad superior. Entonces, esto quiere decir que las normas que emanan del Congreso, el Congreso es el Dios de esas normas. Si tú sigues esas normas como si fuesen leyes, el Congreso será tu Dios. Si tú sigues a la naturaleza, pues Dios será tu Dios. Pero para ello tenemos que seguir la ley de la moral y de la conciencia, la ley real, natural. Otra pregunta que le puede... ¿No has dicho que sería una buena oportunidad para preguntar con quién estás tratando? Sí, otra pregunta que le puedes hacer a la gente, que no es que se la pueda hacer, es que se la tienes que hacer, es que con quién estás tratando, en qué capacidad viene, si viene como agente de paz, si viene como agente de la ley y orden, tú tienes que invocar siempre la figura del agente de paz, para quién trabaja, el motivo del por qué te está molestando, siempre preguntar si estás detenido, si no estás detenido, entonces eres libre de irte. Si no estás detenido, eres libre de irte, te tienen que dejar ir. Esto que nos quede bien claro, porque hay mucha gente que se queda hablando con ellos durante horas cuando
es más sencillo que eso, con decir, estoy detenido, no, entonces puedo irme. No, no puedes irte, ¿por qué? Estoy detenido. Y así, todo el rato, no salir de ese bucle. No salir de ese bucle, tú tienes todo el tiempo del mundo. Ellos al final están aburridos. Pues, ¿puedo irme? No, ¿por qué? Estoy detenido. No, entonces puedo irme. No, ¿por qué? Estoy detenido. Así, os podéis tirar mucho rato, pareceréis robots, pero los robots son ellos que nos dan un argumento lógico. Si no estoy detenido, ¿por qué no puedo irme? Es que si no tiene lógica ninguna y os lo encontraréis. No salgáis del bucle. Al final, ellos terminarán por llamar a un superior o cualquier cosa. Pero no cedáis. Consiste en que nosotros no cedamos. Y cuanto más lo hagamos, antes se darán cuenta estos de lo que están haciendo y sobre quienes no tienen jurisdicción. Y para los siguientes será más fácil. Más preguntas que se pueden hacer, por ejemplo, si vas conduciendo, ¿por qué me has parado? ¿Cuál es el motivo de pedirme la documentación? ¿Cuál es la agresión, el daño? ¿Quién está reclamando algún perjuicio? Etcétera. Siempre intentar que ellos expliquen su comportamiento. No explicar tú el tuyo. Es decir, si tú vas al supermercado y ellos te preguntan, muy buena, ¿dónde se dirige? No, muy buena, ¿dónde se dirige? ¿Y a ti qué te importa? Mi vida es privada. Tú eres un agente público. Tú eres el que me tienes que dar las explicaciones de por qué narices me has parado, de cuál es el delito, de quién me está reclamando, o esto ha sido completamente arbitrario, porque si es arbitrario está violando la ley, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la propia Constitución, puesto que en el artículo 139.2 de la Constitución española dice claramente que ninguna autoridad puede detener tu libre tránsito por lo que es el territorio nacional. Es que lo tienen en su propia constitución, es que son normas que ellos han jurado y que están violando continuamente. Y eso hay que dejarlo patente, claro, y decírselo a esta gente. Y por eso hay que grabarlo, y si es una videollamada con testigos que se esté grabando, bastante mejor, porque luego todo se expresa por escrito y ya no hay salida. Y no quiero hablar más de contratos, que estamos con los derechos, ya llegaremos a los contratos más adelante. Los avisos que un soberano o un hijo de Dios debe de dar a los agentes es que no es un ciudadano, es que no es una persona, es que pertenece al pueblo de Dios, que eres miembro del pueblo de Dios y que no está bajo ninguna autoridad terrestre. No estás bajo su jurisdicción. Son entre todo lo que he dicho antes, todas estas cosas hay que avisarlas, hay que decírselas a la gente mientras se está grabando la videollamada. Y si básicamente os empiezan a preguntar antes cualquier cosa, lo que sea, le decís, espérate que estáis cometiendo un delito y voy a comenzar a grabar para que quede patente. Ya está. ¿Por qué? Porque el simple hecho de violar el artículo 139.2 de la Constitución española es un delito en sí. No podrían pararte, por ejemplo. Si tú no has cometido ninguna agresión, ningún robo y nadie te está reclamando, tú no pueden cogerte y pedirte la documentación por nada. Eso es ilegítimo, es ilegal, es que va contra sus propias normas. Y entonces vemos que están incumpliendo sus propias normas y se puede dejar claro y patente pues, a través de la llamada y de la grabación. Tenéis derecho a grabar, son agentes públicos en la vía pública, que no se nos olvide esto. Son agentes públicos en la vía pública, no son agentes privados. No son, si quisiesen reservarse su identidad, no se habrían hecho miembros de los cuerpos públicos. El artículo otra vez de la Constitución, Karim. 139.2. Lo del libre tránsito. Sí, el artículo del libre tránsito. Vale, si tienes la REM, pues es bueno porque también avisa de que tiene estatus diplomático. Ya no solo estarían violando sus propias normas, estas que ellos han jurado en cuanto a la Constitución, sino la figura del agente de paz y las convenciones internacionales como la de Montevideo y Viena sobre relaciones diplomáticas.
Por lo tanto, vemos que la red no es más que una herramienta para ayudar a preservar nuestros derechos inalienables. Quiero decir esto porque la gente se saca la red y se quedan con la tarjeta. Vamos a ver, tenéis que saber que de lo que vale de la REN es el numerito que está ratificado por España. Eso te hace tu propia nación. A partir de ese numerito tú puedes emitir tu propia documentación con tu numerito. Documentación con foto, nombre, dirección, etcétera, 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 para que te sea mucho más sencillo luego el contratar servicios de luz, de internet, de agua, enviar burofaxes por correo, etcétera. Necesita el número de la REN. Una vez que tenga el número de la REN, con ese numerito ratificado por España, inscrito en su registro y reconocido, básicamente ya tienes una herramienta con la que hacerte tu propia documentación. Lo que te llega de la REN no es la documentación final que tú tienes que usar. Eso me he dado cuenta mucho después, porque viene sin foto y sin nada y todo el mundo pone trabas. Sirve para que tú quedes patentado como tu propia nación y a partir de ahí tu nación emite su documentación en base al numerito ese que ha sido otorgado por REN y que está reconocido. Tú ya puedes hacerte tu propio carnet de conducir, te puedes hacer tu propio pasaporte y te puedes hacer tus propias documentaciones a raíz de ahí, porque es tu derecho. No tienes que esperar a que otro te haga las cosas. Si otro te da la documentación, será su documentación y la usarás conforme a sus términos. Tú ya has adquirido la tarjeta REN que te da libre derecho de uso, pues básicamente coges y te creas tu propia documentación de tu nación. Este será mi, yo qué sé, lo puedes llamar DNI, lo puedes llamar cédula de identificación, lo puedes llamar papelito acreditativo de la residencia, lo puedes llamar como te dé la gana. Es tu nación emite su documentación y ahí está la creatividad de cada uno para montarla y formarla. Y como hemos dicho antes, en la mente crea la realidad. Por lo tanto, al crear la idea, formarla, dejarla patente en lo que es un formato físico, con tu foto, tu huella, tu esto, tu aquello, los datos que tú quieras poner, nunca me han puesto pegas ni trabas alguna a la hora de contratar ningún servicio, ya sea internet, teléfono, etcétera. Vale. La cuenta bancaria es distinta. Tendríais que solicitar un certificado de no residente con vuestra documentación REN para tener una cuenta bancaria en España libre de impuestos y que no sobre la que España no tuviese jurisdicción. Porque recordemos que es tu trabajo, es tu labor y ningún ser humano igual a ti puede imponer nada sobre lo que es tuyo y te pertenece y te es legítimo. Por lo tanto, vemos que los impuestos realmente son un robo. Así que, bueno, pues si queréis una cuenta bancaria en España, solo se necesita... Pero hablaremos más de Sí, eso hablaremos más de eso cuando contratos. hablemos de contratos y demás. Ahora mismo lo dejo caer por si alguien quiere ir solicitando la REN, hacerse su propia documentación con foto y demás, solicitar lo que es un certificado de no residente y abrirse una cuenta en el banco. Que hemos venido aquí a aprender cómo hacer cosas como soberanos. Así que yo lo voy diciendo. Vale. En la ley de Dios solo se rompe la ley si hay alguien damnificado o la propiedad privada de alguien ha sido destrozada. Es decir, si ha habido algún daño de por medio, ya sea a una propiedad privada o a un ser, entonces sí se ha roto la ley. Así que a estos policías lo que puedes preguntarle, como hemos dicho antes, ¿quién es el que ha sido damnificado por mis acciones? Porque sin damnificado no hay crimen. Todos los demás crímenes que se quieran inventar son ficticios. Y nosotros no respondemos a una ley ficticia, nosotros respondemos a una ley real. Así que vamos, continúo. Si no hay un ser vivo de carne y hueso dañado por mí, ni daño a la propiedad de un ser vivo, el hecho de detenerme o violar mi privacidad constituiría con romper leyes internacionales, llevará multa
y conllevará pues la aceptación del remedio de esos daños a través de una tasa bastante alta, porque cuanto más altas las pongáis, recordemos que son vuestros derechos, vosotros habéis sufrido los daños y vosotros decidís la cantidad, es decir, que yo te pego un puñetazo, hay gente que dice, ah, bueno, me da 5 euros y estamos en paz, y hay gente que dice, coño, oh, es mi cuerpo, así que me va a dar un millón de euros por el puñetazo que me has dado. Y como eres tú pones la cantidad que consideres por lo que se te ha sido violado. Eso en cuanto al derecho internacional privado. En la parte pública vemos que un puñetazo vale X. Así que si tengo X, puedo ir pegando puñetazos por ahí por placer, porque puedo pagar, y estaríamos viendo que puedes pagar por violar la ley. Y eso no tiene sentido, es amoral. La normas de la Corporación España, no penséis en ellas como una forma de ley, es una forma de violar la ley real. Por lo tanto, tenemos que ver que en el derecho privado internacional, por mucho que digan las leyes españolas que un puñetazo vale X, nosotros no vamos a tasar ese puñetazo acorde a eso, sino que vamos a tasar ese puñetazo acorde a nosotros. El cómo nos ha hecho sentir, el cómo nos ha dolido, el si me ha dejado alguna secuela, etcétera, 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 etcétera. Vamos a tasarlo acorde a nosotros, no acorde a lo público, vamos a tasarlo acorde a lo privado. Como hemos dicho antes, no puedes eximir de tu responsabilidad, de la responsabilidad de tu acto, es decir, no puedes decir que sigo... Responde a eso. Y si hay un daño accidental, vale, si hay un daño accidental tenemos que ser conscientes de que básicamente la vida conlleva un riesgo en sí. Quiere decirse, yo puedo ir conduciendo con el coche y yo qué sé, tener un accidente con otro. Ha sido un accidente, no ha sido provocado, no ha sido adrede. Tenemos que aprender a perdonar. ¿Cuánto vale? Porque sí, porque si alguien tiene un accidente, yo qué sé, alguien se choca contra mí y ahora me parte un brazo. Yo creo que si tenemos conciencia, nada más que el hecho de haber causado un daño tan tremendo a otro, un destrozo a la propiedad, etcétera, 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 ya tendría lo que es bastante... nada más que haciendo caso a la conciencia, si tienes conciencia, ya tendrías bastante remordimiento. Tenemos que aprender a perdonar, que el otro no ha ido a joderte, el otro no ha ido a decir te mato y se ha tirado contra ti con el coche, ha sido un accidente y tenemos que ser conscientes de que los accidentes ocurren y al igual que cuando nosotros cometamos y seamos... Hay que ser responsable. Sí, hay que ser responsable de tu acto. No es que porque sea un accidente ya nadie es responsable. No, sí, no porque sea, es decir, si tú vas borracho, pues eso se puede denunciar y se puede exponer en los hechos por la parte privada. Pero imaginémonos que simplemente pues todos estamos bien y que gracias a Dios no ha ido a más, simplemente un arañazo, un rasguño. Pues los accidentes ocurren y sí, dentro de que somos responsables, siempre podemos tener algún accidente y al igual que cuando tú seas responsable querrás ser perdonado, también podemos intentar perdonar al otro, pero eso ya depende también del comportamiento del otro ser, porque si has dicho, coño tío, que mira por dónde vas, cuidado con lo que me has hecho, y el otro en lugar de decir, bueno, sí, perdón, dice, anda ya, vete a la mierda, pues ¿qué queréis que os diga? Eso también hace que tú quieras ir a por la muerte. Al fin y al cabo se recoge lo que se siembra. Por eso yo estoy seguro de que si tienes un accidente, por la parte privada sabréis cómo resolverlo, porque no es más que dialogar con el otro hombre y ver si por las buenas se puede llegar a un acuerdo y si no, pues ya por las malas tenemos el derecho privado internacional y UNIDROIT. Punto. No, en la Biblia dice cómo resolver los conflictos. En la Biblia también dice cómo resolver los conflictos. Básicamente dice que vaya y lo hables con el ser por la parte privada. Una vez que tú hayas hablado con el ser por la parte privada y no se llegue a un acuerdo, vuelve con testigos y trata el asunto pues delante de testigos para que ambas partes se vean forzadas a cumplir con su parte del acuerdo. Y básicamente, si resulta que no se llega a un acuerdo, ya se eleva a lo público para que en consenso se decida qué hacer.
Se eleva a la comunidad. Se eleva a la comunidad. Esto quiere decirse, pues básicamente en la ley común se pueden coger a un grupo de 15 o 20 que hagan de jurado. 25 soberanos. Bueno, 25 soberanos, por lo visto, sería lo justo. Un grupo de 25 soberanos que básicamente hagan de jurado popular y que determinen cuál va a ser el resultado de ese daño, ese perjuicio, esa reclamación, etcétera, lo que se esté reclamando, denunciando o acordando en ese momento, como si es el accidente. ¿Qué ha pasado con el accidente? ¿No llegamos a un acuerdo? Vale, perfecto. Pues 25 hombres y mujeres escuchando la historia de los hechos por ambas partes y deliberando cuál será la resolución del conflicto en caso de que ya no se llegue a un acuerdo por la parte privada entre dos seres, no se llegue a un acuerdo con los dos testigos y no se llegue a un acuerdo de ninguna de las maneras, porque o los dos sean cabezotas o uno sea cabezota o lo que sea. El caso es que todo viene recogido en la Biblia. Y también podéis usar UNIDROIT y el derecho internacional privado. Vale, Javier Herraiz dice que voy muy rápido. No te preocupes, luego lo pones en YouTube y le das la velocidad al 0,5. No, que de todas formas, todo lo que estamos hablando que tiene que ver con contratos, que luego reclamar daños y eso, cuando lleguemos a contratos hablaremos más en profundidad. Y sí, Gelo, se ha de reparar el daño, pero por ejemplo, también, coño, sí, siempre se ha de reparar el daño, pero yo qué sé, yo tengo unos vecinos maravillosos, mi perra, acogimos una perra, mató 9 conejos de los vecinos, y fue por accidente porque yo no sabía que la perra tenía instinto de asesino de conejos. La gallina no le hace nada a ningún animal, pero ve un conejo y es que destroza la puerta para meterse a por él. Y claro, yo siempre he ido a los vecinos a decirle que cuánto se le debía por los conejos. Y los vecinos pues han dicho básicamente, mira, ha sido un accidente, que no vuelva a pasar y no hay problema. Y ellos han perdonado y sí, ha habido un daño, pero también estoy diciendo eso, que hay que evaluar cuál es el daño y hay que tratar al prójimo como te gustaría que te tratase y hay que ver la medida de la responsabilidad y hay que ver muchas cosas y hay que llegar a un acuerdo porque no todos los casos son iguales. No es lo mismo que tu perro mate a los conejos, los vecinos te lo digan y tú te disculpes e intentes remediar eso, a que te digan, que te han matado a los conejos, ¿cuántos te han matado? 9, nada más que 9, no, pues te lo tenía que haber matado todo, cualquier cosa de esa. Una respuesta así cabrea más al otro y hace que básicamente vea que es un inconsciente para con su responsabilidad y entonces quiera exigir unos daños y unos perjuicios. Por eso tenemos que ver también con quién estamos tratando, porque al final se recoge lo que se siembra. Bien. Mira, ¿no has tratado de esta pregunta aquí? ¿Cómo se...? ¿No has tratado de esta pregunta a ti? ¿Cómo sales de la ley natural? Y si eres tú quien hace el daño a un agente, por ejemplo, le da un puñetazo, estamos hablando de que la violencia te sacaría de la jurisdicción para con la ley natural. ¿Por qué? Porque no es tratar al prójimo como te gustaría que te tratase. Por lo tanto, tú cuando te presentas a esta gente dices que eres no combatiente y no beligerante también. Tienes que informar de eso, hay que informar de muchas cosas. Tienes que decir que ante todo eres no combatiente y no beligerante. Por lo tanto, no puedes dar un puñetazo, porque si le das un puñetazo a un tío de estos, va a recibir una paliza. Y encima, es que... porque por menos de un puñetazo, por grito, por gritarle un amigo mío a la policía o insultos o cualquier cosa de esta, se ha llevado una paliza por parte del policía y luego el policía lo ha denunciado por agresión a la autoridad porque se había hecho daño en una uña mientras le pegaba. Quiere decir, a la inconsciencia, a la agresión, a la violencia, se responde por parte de esta gente pues, con el único arma que tienen, la inconsciencia. Es decir, si tú agredes en alguna forma, ellos te van a agredir. Por lo tanto, intenta ser no combatiente, no beligerante
y no dar un puñetazo a esta gente. Y básicamente con esta gente tenéis que tener paciencia, pensar simplemente, de verdad, pensarlo así, porque es que no son otra cosa, son gente inconsciente que no saben lo que hace. Ahí estaba Cristo diciéndole, perdona a los padres, pues no saben lo que hacen. Ellos creen que están haciendo el bien. Entonces tú tienes que mostrar más conciencia que ellos. Un ser más consciente nunca usaría la violencia. Además que eso entra dentro de se recoge lo que se siembra. Si tú pegas un puñetazo, recogerás una paliza. Porque has sembrado un puñetazo. Pues ahora vas a recolectar una paliza. Puedes ser soberano y trabajar como funcionario público. Pues supongo que el rey es un funcionario público, ¿no? Y es soberano. Creo que es el único. Creo que es el único. Yo creo que... O si eres funcionario público de tu propia nación. Sí, vamos a ver, excluyendo policía, militar, abogado, juez, los notarios también son soberanos, son representantes del rey, son los que manejan y llevan los registros. Quiere decirse, si eres alguien público, no puedes ser a la vez alguien privado. El rey sí puede porque realmente es un ser privado que tiene una empresa pública y él solamente pues en su capacidad privada está gestionando una empresa pública. Pero cuando tú eres parte de esa empresa pública por constitución, esa parte es pública, así que ya no sé hasta qué punto podría ser soberano trabajando para el Estado. Supongo que las 8 horas al día que no estés trabajando, que las 8 horas al día que estés trabajando sería un ser público y las demás sería alguien privado, pero vamos, que eso es como tener dos personalidades. Porque además pueden ir a reclamarte por tu nombre legal y meterte en jurisdicción porque básicamente está allí pues, gracias al DNI. Ellos no han contratado a alguien que no tenga un DNI. Ellos no te van a meter como funcionario si básicamente no está... ellos no te van a meter como funcionario si no has usado su DNI, porque no van a contratar a seres humanos privados. Ellos contratan a gente pública. Sin embargo, en los Estados Unidos creo que sí. ¿En los Estados Unidos crees que sí? Yo la verdad es que ese tema de se puede ser privado y público al mismo tiempo, no tengo ni idea. Yo intento hacerlo todo siempre privado, así que hay cosas que, no sé, si reclamas tu nombre legal como tuyo y luego resulta que eres funcionario, pues yo supongo que sí que puedes reclamar tu nombre legal como tuyo y en ese aspecto hacerlo privado, gestionar tu trust, tu fideicomiso y ser privado a la vez que estás en la parte pública. Pero es algo que se me escapa y que realmente yo no quiero probar, no quiero hacerme unas posiciones, trabajar para el Estado para intentar hacerme luego privado. Y eso porque España nunca ha sido bueno, sí que ha sido una república, pero la Constitución no refleja una república. La Constitución es la Constitución de una corporación. Sí, básicamente Estados Unidos cuando se fundó como la gente una república, metiéndose en contrato uno a otro, reconociendo a Dios y su ley. Pero ¿qué pasa? Que a partir de, no recuerdo el año que fue, a través del United States, sí, a partir de... Gran Depresión. Sí, en el 30, en el 31 o algo así. Resulta que a través del United States Code, lo que sería como el código, como una especie de código legislativo de los Estados Unidos, se cambió la definición de Estados Unidos de país a corporación. España, desde su fundación, en cuanto a la Constitución española, está fundada como una corporación. Es diferente porque en los Estados Unidos se jura sobre la... Porque en los Estados Unidos se jura
básicamente sobre la Constitución original, la cual no es una constitución de entidad corporativa. Entonces, los Estados Unidos tienen dos corporaciones, dos constituciones, la Constitución original y la Constitución corporativa. El hecho de jurar sobre la Constitución original para que los americanos no se enteren de que Estados Unidos es una corporación es lo que hace que básicamente tú puedas trabajar como un ser humano privado en la parte pública, porque lo diferencia. Pero aquí, al crearse como una corporación de carácter público, ya no tengo ni idea. Es que hay diferencia, hay mucha diferencia entre el sistema americano y el español. Yo recomendaría no trabajar por lo público. Si ya estás trabajando por lo público, pues simplemente ir con todo el honor del mundo que puedas. Es decir, pues si te sacas tu REN, avisar, informar y simplemente cumplir con la ley de Dios. Si cumples con la ley de Dios, esta gente no tendrá jurisdicción sobre ti, pero si te reclama un juez, por favor, no te identifiques con el DNI. No lo hagas, porque entonces ya le estás dando toda la jurisdicción a ese ser simplemente por consentimiento, porque el representar al DNI conlleva el aceptar todos los códigos, regulaciones y normas que esta gente quiera. A ver, otra cosa, no hay que resistir violentamente, hay que resistir pacíficamente. Vosotros habéis visto las sentadas estas de universitarios en las que se sientan y dicen no nos moverán y llegan y luego, vale, pues tú resistes así, no agrediendo, no pegando, no insultando, no levantando la voz. Tú tienes que resistir de la forma más pacífica posible. Cada acto inconsciente que esta gente cometa luego será tasado acorde a un contrato que se presentará, porque va a recoger lo que ha sembrado. Así que nosotros mantengamos la calma. Luego lo haremos vinculante. Ellos están simplemente cavando su propia tumba, por así decirlo. Cada acto inconsciente que cometa es el cavar su propia tumba, es el suicidarse, porque todo está siendo grabado, hay testigos y luego se establecerá todo por la parte privada. Así que... ¿No has saltado lo de establecer la coacción? No, está aquí. Así que no hay que resistir. Pero hay que dejar claro... También esto es algo que se debería de decir. Tienes que decir que quieres irte, que te estás deteniendo en contra de tu voluntad, que eres no combatiente y no beligerante y no tienes ningún arma. Hombre, si eres cazador y vienes de cazar, no digas que no tienes ningún arma, di simplemente que eres no combatiente y no beligerante, porque es evidente que si llevas un rifle, lo que quiere decir que no repitáis como loro, que aquí hay gente que repite como loro y hay que adecuarse a la situación y a las circunstancias. A ver, no hay que resistir, como hemos dicho, pero sí hay que establecer que estás bajo coacción, es decir, que si no te quieren dejar ir y ellos se están poniendo violentos, agresivos o simplemente están armados y no te lo permiten, pues te están coaccionando. El hecho de que vayan armados no le da derecho ninguno a creerse ningún tipo de autoridad o a imponer su voluntad. Eso va contra toda ley moral. No estamos hablando de la ley del más fuerte, esa no es la ley moral real, esa no es la ley de Dios. La ley de Dios no es la ley del más fuerte, es decir, tengo armas y te puedo obligar a hacer esto. No, la ley de Dios es una ley moral. ¿Está bien o está mal? El que tenga armas y me fuerce a hacer algo en contra de mi voluntad, ya sea quedarme aquí o tener que identificarme con algo que no quiero, cualquier cosa de esa, eso es coacción. Tienes que decir que no consientes a ser identificado con un DNI, no eres una ficción legal. No eres un certificado de nacimiento. Tienes que decir todas estas cosas. Tienes que preguntar, ya ha llegado un momento, ¿me estás diciendo que me vas a detener hasta que haga tal cosa, la cual es tu voluntad? Eso es una imposición. Eso básicamente tampoco es ley. Eso tampoco pueden hacerlo. Bueno, pues si te levantan la mano, si te sacan spray pimienta, si te sacan ya el arma,
Tú lo que tienes que dejarlo todo claro y patente, cada movimiento que ellos hagan. Tienes que registrarlo para que la grabación lo salga y luego cuando hagas la transcripción a la hora de la denuncia, básicamente tengas todo, quede todo registrado y no te deje absolutamente nada, porque cada paso que dan es cavar su propia tumba esta gente, no están haciendo otra cosa. Si te dan algo para firmar, lo primero que tienes que hacer es o no firmar, por lo tanto no consientes ni da con... ¿Qué pasa si no firmo? Que preguntar qué pasa si no firmas, en caso de que te digan de... también puedes firmar, bueno, firmar no, siempre puedes autografiar, que la firma y el autógrafo son dos cosas distintas, podéis ver que la diferencia entre una firma y un autógrafo es que una firma tiene carácter y validez jurídica contractual y un autógrafo no. Entonces, vosotros, al ser soberanos, básicamente, al ser miembros de vuestra propia nación REN, pues si hay alguien que quiera vuestro autógrafo, lo dais. Que no firma, tenéis que poner autógrafo no negociable cuando plasméis lo que es el autógrafo. Y si estáis firmando bajo coacción, tenéis que poner v.c. de vi coactus, en latín, bajo coacción, v.c. Tienes que poner también sin perjuicio UCC 1-308. Lo suyo sería ponerlo en inglés, without prejudice, porque me di cuenta de que si no, de que si traduce el UCC pierde lo que es su efectividad legal. Así que tenemos que saber que without prejudice significa sin perjuicio y aprender a escribir without prejudice sin tener que mirarlo. UCC 1-308. Sí, también Amanda dice que también se puede poner w.o.p. Es como la abreviatura de without prejudice, de sin perjuicio. Tenemos que saber también qué significa UCC 1-308. Si nos vamos al UCC 1, al artículo 308, vemos que lo que significa es que no se puede meter a nadie en un contrato si todos los términos y cláusulas de ese contrato no se han expuesto de modo y forma que al que se le propone el contrato entienda todas las repercusiones que conlleva el mismo. Esto quiere decir, básicamente, que a mí me tienes que explicar el contrato como si fuese tonto. Si te firmo ahí, puedo ir a la cárcel. Si te firmo ahí, me va a quitar esto. Si te firmo ahí, va a pasar esto. Si no me lo dices todo, no tiene valor el contrato. Me lo has tenido que explicar a la perfección. También podéis poner all rights reserved, todos los derechos reservados, porque son los derechos son tus derechos, y ya hemos dicho que los derechos que no reserves van a ser derechos susceptibles de comercio. Si tú pones all, que significa todo en inglés, rights, derechos, y reserved, reservado, quedan reservados absolutamente todos los derechos, y tú decidirás con qué derecho comercial y con qué derecho no comercial. Mientras tú no te los reserves, ellos van a suponer que es fraude también, pero lo van a suponer, que pueden comerciar con esos derechos, pues tú no los has protegido, no los has defendido y no has invocado el que sean derechos inalienables o que estén reservados. Bien, lo que es vico actus anula lo que es el contrato, lo que es el without prejudice lo que hace es que si no te lo han explicado correctamente, anula el contrato. El autógrafo de por sí evita que puedas entrar en contrato. Y todos los derechos reservados es para reservar todos tus derechos inalienables. Fijaos si tenemos herramientas para lo que es proteger nuestra firma o nuestro autógrafo e invalidar un contrato nada más que con la presentación del mismo y que se crean simplemente que has cometido con el acto que ellos querían, que era con la firma, por si no queréis discutir con ellos, lo podéis proteger de tal forma que no puedan entrar en comercio de ninguna forma. Pero que quede patente que era bajo coacción. Bien, todo daño y perjuicio causado se tiene que solucionar, remediar, curar, subsanar o contrademandar
por vía administrativa siempre. Esto quiere decir a través de un contrato privado por Unidroid, que España lo tiene reconocido, lo tiene firmado, y un contrato privado también se puede utilizar en los territorios de la Commonwealth porque tienen la ley común establecida. En España también está establecida por el Código de Comercio de 1885 en su artículo 2. Pero bueno, los países de la Commonwealth tienen el acceso a lo que es la ley común mucho más sencillo de lo que lo tenemos aquí, que tenemos derecho continental. Siempre es importante mantener la calma, no discutir. Recordemos que a los locos siempre se les da la razón, pero no vamos a ceder nuestros derechos. Porque si al loco no se le da la razón, el loco se acaba poniendo agresivo. Queremos evitar que él se ponga agresivo, así que no cedamos, pero tampoco discutamos con él. Vale. Necesitamos redactar, después de que pasen los hechos, necesitamos redactar los hechos. Cuando estemos más tranquilos, hayamos pasado el mal rato, etcétera. Se redactan los hechos y se monta el contrato. Sea una aceptación condicional por valor, porque te hayan multado, te hayan propuesto un contrato, una multa, una proposición de contrato. Sea un tort claim, sea una reclamación por un daño causado, es decir, si te han tenido allí 2 horas en contra de tu voluntad hablando, eso es una reclamación por daño causado porque tú no querías estar 2 horas ahí. Y básicamente también se puede hacer por medio de una notice of liability, una notificación de responsabilidad individual, es decir, tú no puedes delegar tu responsabilidad, tú violando la ley me has tenido aquí 2 horas, tú has violado esto, tú me has coaccionado, tú me has intimidado, tú esto, tú eso, tú aquello. Primero se exponen los hechos, después se hace un plain statement of facts, que hablaremos de todo. Sí, de toda la estructura del contrato. Pero hablaremos cuando el contrato. Quiero que hables de los papelitos. Cuando ellos te dan un papelito, sí, que es una multa o lo que sea, vale, ¿qué haces? Cuando ellos te dan un papelito que es una multa o lo que sea, tú lo que tienes que hacer, si quieres firmarla protegiendo tu derecho inalienable, y si no, básicamente no, pues no la firmes. Ellos pondrán algo así, firmarán por ti poniendo se niega cualquier cosa. Vosotros tenéis que llegar a vuestra casa, redactar mucha gente destruye el papelito. Sí, la gente destruye el papelito, pero el papelito hay que guardarlo. ¿Para qué? Para que después de redactar los hechos y hacer el contrato, darle la forma de contrato, que ya hablaremos más adelante, hay que aceptar por valor esa propuesta de contrato, que ese papelito es una propuesta de contrato. Y hay unos sellos, hay unos sellos, un sello que le pones tú, que simplemente son letras escritas, impresas, que se ponen sobre el papelito diciendo que se acepta condicionalmente por valor, rehusado por causa justificada y sin contrato de devolver al remitente. Quedaría así, pues se acepta por valor. ¿Qué valor tiene? Ninguno, porque he preservado todos mis derechos inalienables. Rehusado por causa justificada, pues la causa es que no quiero básicamente hacer negocio contigo, con esa empresa muerta, quiero reservarme todos mis derechos inalienables. Por lo tanto, quedas sin contrato y se devuelve al remitente tal cual. Pero el papelito es una prueba. Sí. Es una prueba más. El papelito es la prueba de que te han violado tus derechos inalienables. Muchas veces tiene el nombre de agentes. Sí, tenemos que leer el papelito, porque muchas veces no tiene el nombre de la gente, pero sí tiene el TIP, lo que es el número ese de placa que usan ellos. Y podemos usarlo para demandar. Si no sabemos el nombre de la gente, pues podemos usarlo para poner el agente John Doe, DBA, John Doe, et al, en representación del cargo policía no sé qué, con número de TIP, tal. Pero, así, si en el momento tienes la presencia mental para leer el papelito, también puedes decir, no leo bien, ¿qué pone aquí?
este es tu nombre, es que no lo Que leo no ponen bien. nombre, que los policías no ponen nombre, parece mentira, mándote Entonces los papelitos a montones, no ponen nombre. parece que te has olvidado de poner tu nombre. Parece que también ellos O no ponen lo el tip. encuentro en el No, papel. ellos ponen el tip y dice que eso ya está identificado correctamente. Así que no os preocupéis que con el tip ellos saben quiénes son y sus superiores también. Y cuando llegue la denuncia saben a quién va dirigida. Pero también muchas veces están muy mal escritos, Sí. Esos papelitos y no se entiende nada. Eso sí es verdad, muchas veces están súper mal escritos y porque como rellenan el tip y eso con una especie de, ¿cómo se llama esto? Con una PDA de esta enana que te imprime además la multa, pues básicamente ahí podemos ver que tienen una letra feísima y que a veces los 7 parecen 4 y que sí, hay confusión. Así que sí, podéis mirar los papelitos y aclarar cuál es su tip, por lo menos, porque su nombre dudo que os lo den. Hombre, si ya dan su nombre, su dirección y su tip, habéis triunfado. Habéis triunfado. Claro, los papelitos tienen información, son evidencia. Sí, además que es una evidencia de que intentaron hacer comercio con tus derechos inalienables y que te tuvieron 2 horas allí parados tratando de coaccionarte y de forzarte. Nada más que como es evidencia de eso, merece la pena guardarlo como prueba. Así que vamos a seguir. Hay muchísimas trampas en el lenguaje que pueden hacer que caiga en su jurisdicción si no sabes manejarte muy bien y evitar las trampas. Por ejemplo, cuando ellos mencionan el nombre en mayúsculas, simplemente eso, ellos están mencionando tu nombre en mayúsculas. Si tú respondes, está entrando en la jurisdicción. En inglés se dice, do you understand? Do you stand under? Es decir, estás por debajo de mí, porque hacen una breve pausa para diferenciar el stand under el under del stand. Entonces, básicamente ahí vemos que lo que quieren decir realmente es si estás debajo de mí. Aquí en castellano, ellos se limitan a decir yo soy la autoridad y yo siempre les pregunto, ¿quién te ha dicho eso? Porque siempre se lo ha dicho un ser humano igual a él. Y digo, ¿tú te has creído lo que te han dicho? Madre mía, así va el mundo. Porque el problema es que la gente se cree lo que le dices. Mejor decirle al policía, pues si te paran y te dicen, ¿comprendes no sé qué? Tú dile, no, no comprendo. Yo estaba viajando por el reino de Dios, tú me has parado y tú estás violando la ley. Así que yo no comprendo una mierda de lo que está pasando. Porque si comprendes, estás aceptando sus términos, sus condiciones, estás comprendiendo el contrato. Y tú no comprendes el contrato, tú no entiendes por qué te han parado. ¿Cuál es el delito? Si no hay delito, no comprendo. Claro, si no hay delito, yo no comprendo por qué se me ha parado. ¿Por qué se me viola mi derecho inalienable si no hay delito? Yo no lo comprendo. Y si tú me lo puedes explicar, porque llevaba un intermitente roto. ¿Y quién ha muerto? ¿Quién ha muerto por intermitente roto? Por ejemplo, es que si no hay un damnificado, no hay crimen. Entonces yo no comprendo. Claro, no comprendamos. Porque es que es de verdad, todo el mundo dice, ¿entiendes que tiene un intermitente roto? Sí, pero que yo comprenda que tengo un intermitente roto no quiere decir que comprenda por qué me has parado tú. No sé si entendemos esto. No comprendo el que tenga un intermitente roto que tiene que ver. Es que si que yo tenga el intermitente roto quiere decirse que todo el mundo me tiene que parar, no llegaría a ningún sitio porque no podría salir de aquí, mis vecinos me dirían, oye, ¿comprendes que tiene un intermitente roto? Entonces, no tiene sentido. No comprendemos si no se ha violado la ley real, no comprendemos qué narices está pasando y que lo expliquen acorde y en base a la ley real, no en base a su estatuto, a sus normas y sus regulaciones de su empresa, de su corporación a la cual nos pertenecemos. Ellos tienen que comprender, básicamente, tienen que explicarte que de una forma comprensible para alguien que no esté dentro de su estatuto cuál es el daño, el perjuicio, etcétera. Porque es un derecho que tenemos, derecho a que no se nos pare arbitrariamente, porque no hay necesidad de eso.
Entonces, si se nos para arbitrariamente por no infringir la ley real, tenemos todo el derecho del mundo a no comprender por qué se nos está parando. Vale, sí, hoy el programa va sobre derechos y tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, como por ejemplo que tienes derecho a viajar, porque estoy viendo aquí una pregunta, es que estamos hablando sobre contratos, sí, porque nosotros defendemos y protegemos nuestros derechos inalienables por medio de contratos. Por lo tanto, el hablar de derechos conlleva el explicar ciertas cosas de los contratos, que comprenderemos mucho más en profundidad cuando lleguemos a los contratos. Pero tú tienes, porque ellos van a violar tus derechos a través de la ley contractual. ¿Comprendes esto? Pues si te están diciendo que el comprender que llevar un intermitente roto son 200 euros y tú dices que sí, estás comprendiendo que tienes que pagar 200 euros por llevar un intermitente roto, cuando ya tengo bastante con pagar la bombilla del intermitente como para ahora tener que pagarte a ti también. También hay que decir que están utilizando otros diccionarios que nosotros. Sí, también aparte ellos utilizan otros diccionarios. Nosotros hablamos con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de toda la vida, en el colegio, en la clase de lengua, te han dicho que es el diccionario que se ha usado para el lenguaje y demás. Pero luego nos damos cuenta de que en cada campo realmente los científicos tienen su propio diccionario, los economistas tienen su propio diccionario, yo creo que hasta los geólogos tienen sus propios diccionarios. Y vemos que la justicia no es diferente. Los economistas, los banqueros tienen su propio diccionario, sí, la justicia no es diferente. La justicia esta tiene el diccionario del español jurídico y en base a ese diccionario es en base al que se mueve. Los términos que no aparezcan en ese diccionario lo interpretarán acorde al Black's Law Dictionary, que la verdad es que los términos que no aparecen en el diccionario del español jurídico son muy pocos y básicamente cuando aparecen términos en el diccionario del español jurídico son acordes al Black Law Dictionary del inglés, porque si buscas nacimiento en el Black Law Dictionary y buscas nacimiento en el diccionario del español jurídico, significa lo mismo. Por lo tanto, aquí tenemos el derecho anglosajón metido dentro del lenguaje jurídico. Vale. Tienes que intentar no hablar en español jurídico. Tienes que intentar poner tú lo que es las definiciones. Digo intentar no hablar en español jurídico porque como intentes hablar en ese idioma, más vale que conozcas el de ello, el puñetero diccionario, porque si no te van a lanzar cualquier trampa para meterte dentro de la jurisdicción. Porque recordemos que es por consentimiento y se alcanza a través del lenguaje. Si tú has acordado con él el usar el diccionario del español jurídico, está acordando sus definiciones y te pueden lanzar en cualquier momento una perlita que tú no sepas y meterte dentro de su jurisdicción. Por lo tanto, siempre exponemos nosotros las definiciones de las cosas, aclaramos nosotros los conceptos y no dejemos que ellos lo deriven a ningún diccionario jurídico suyo. Vamos a intentar hacerlo nosotros. Ellos son una empresa y nosotros somos los seres vivos. Nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento en cuanto a las definiciones a las que nos acogemos. Ellos proponen una, vale, pues tú rechazas esas definiciones y tú propones las tuyas. No es que las propongas, es que no te vas a someter a nada que no sean esas definiciones, porque ya estamos hablando del UCC 1-308. Yo no he acordado esto, si no lo he acordado de esta manera o no se me ha explicado que esa definición significa esto, yo no estoy acogido a ello. Entonces vemos que el lenguaje pues realmente está lleno de trampas y tenemos que evitar esas trampas en la medida de lo posible, a no ser que quieras estudiarte el diccionario del español jurídico y, bueno, hablar en su mismo idioma. Pero para evitar calentamientos de cabeza y complicaciones a la gente, nos tenemos simplemente que evitar entrar dentro de esa jurisdicción a través de invocar esa definición. Tenemos que intentar que el lenguaje sea un lenguaje coloquial, que
que se use en la calle y que tú comprendas. Si has sufrido algún agravio, te han parado, cualquier cosa que te haya pasado para con esta gente de la autoridad, lo primero para proteger tus derechos inalienables correctamente, antes de que se te olvide todo, si no lo tienes grabado, sería redactar los hechos. Si lo tienes grabado, pues guarda el vídeo, pasa el mal trago como puedas, que se te vayan los nervios y después anota haces la transcripción de la grabación que ha acontecido. Asegúrate de guardar la grabación. Hay mucha gente que luego con los nervios no guarda las cosas. Y bueno, pues si ha habido testigos, cuando todo el mundo esté más tranquilo, se le pide que redacten los hechos que han atestiguado, que ellos también den fe a través de una declaración jurada que eso fue lo que pasó, para dar fuerza al testimonio. Los nombres y los números de agentes son importantes, también los daños que tú has sufrido, en cuanto a lo que hay que redactar. Hay que guardar todos los papelitos que te hayan dado como prueba para contestar a ese contrato que han expuesto. Y hablaremos más de cómo contestar de cómo plantear el contrato y cómo responder a las respuestas que recibamos y demás, en cuanto lleguemos a las clases estas sobre los contratos. Los derechos los tenemos que comprender siempre desde la ley natural. No lo comprendamos siempre desde los privilegios que da la corporación. Es decir, nosotros tenemos derechos intrínsecos. No nos los tiene que dar nadie. Y a veces van a intentar hacerte creer que tú no tienes ese derecho. Pues resérvatelo, guárdatelo, di que sí que lo tienes, que es inalienable y que no lo vas a ceder. Y bueno, pues voy a ver si me queda algo más por aclarar. A ver, espérate. Vale. Bien. Tenemos que, bueno, sí, la parte pública contra la parte privada. Esta parte lo entendemos, ¿no? Entendemos que la parte privada es el ser humano, que tiene sus derechos inalienables, que es el soberano, antes de ceder sus derechos, puesto que no puede existir un Estado sin el consentimiento del pueblo, pues el pueblo es soberano. Entonces tú perteneces, cuando llegas al mundo, a la parte privada. Y por consentimiento dices de introducirte dentro de lo que se conoce como sociedad de la ley y pasas a formar parte del ámbito público, a usar un DNI. Si os fijáis, el certificado de nacimiento, yo puedo solicitar el certificado de nacimiento de cualquiera de vosotros, simplemente sabiendo el día en que nacisteis, vuestro nombre y el nombre de vuestros padres. Y la ciudad, no me pedirían absolutamente nada más que una persona. Yo con mi REN he solicitado el certificado de mi certificado de nacimiento. Quiere decirse que con mi REN podría solicitar el certificado de cualquiera de vosotros de nacimiento. Es algo público, es un registro público. El certificado de nacimiento no es privado y por lo tanto nada que se haga con el DNI es privado. Nada que tenga que ver con algo que emane del certificado de nacimiento es privado, a no ser que se reclame en condiciones y consiga recuperarlo. Pero si no lo tienes recuperado, no lo tienes reclamado y no constas como el autorizado representativo de eso, es decir, que tengas los derechos de explotación de eso, entonces estará actuando siempre que des voz a eso por la parte pública y no tendremos derechos privados. Otra trampa que no hemos mencionado es la trampa de registrar el vehículo, sí. Todas las trampas que tienen que ver con los... Es que ese es el problema. Si viajo con el vehículo registrado a la corporación, ¿tienen todo potestad de intervenirme? Si tú viajas con un vehículo que no es propiedad tuya, pues básicamente el propietario tendrá todo el derecho del mundo a pararte y revisar su propiedad porque se ha incluido, por ejemplo, dentro de las definiciones y términos del contrato que se ha expuesto. Es decir,
¿Ese vehículo pertenece a España? ¿Cómo se sabe? Por el certificado de manufacturación de origen, que es el papelito que acredita quién es el propietario. El propietario del coche tiene ese papelito se entrega al Estado. El papelito ese te lo dan cuando va a hacer una importación, una exportación del coche a otro país, porque se lo tienes que entregar al otro Estado que lo reciba. Básicamente es normal porque está pasando de pertenecer a una corporación a otra corporación. Y dentro de la corporación España, dentro de sus normas y estatutos que regulan lo que es la propiedad de sus vehículos, viene que tendrá que pasar por controles periódicos de ITV, viene que no sé, viene que tenga que tener un seguro, viene que no pase de cierto límite de velocidad y viene una serie de cláusulas en la que si, claro que si tú estás en la parte pública, pues tienen todo el derecho del mundo a exigirte. No tienen derecho a pararte, porque eso viene en el artículo 139.2. Tendrían derecho a hacerte fotos del coche y enviártelas luego por a tu casa por vía administrativa, pero no a pararte. Son cosas distintas. Pero sí, tienen derecho a regular su propiedad en cuanto a que si es su propiedad y está establecido en un contrato, pues tienen derecho a regularla conforme a los términos que se establecen en ese contrato. Así que, no sé, yo creo que... Luego hablaremos de cómo puedes proteger a tu coche a Sí, través de contratos. eso es lo que es que están preguntando ahora precisamente eso. Eso cuando lleguemos a los contratos veremos la cantidad de cosas que se pueden hacer para reclamar todas vuestras propiedades privadas, tanto lo que son una vivienda como lo que es un coche. Hoy quiero que quede claro lo que son nuestros derechos. Es decir, si no ha habido agresión o robo, no ha habido un delito. Por lo tanto, cualquier acción que se intente tomar en contra de mí, que me identifique o cualquier cosa, es ilegítima. Tenemos también que hacerles conscientes de que de lo que significa certificado y nacimiento en el diccionario del español jurídico. Pues si te quieren asociar a un certificado de nacimiento o a una persona que emane de él, es muy importante. También se puede introducir dentro de los cargos lo que sería intento de homicidio y o asesinato, porque te está intentando matar. Así viene literalmente en el DEG. Si buscas nacimiento, es el cese de la protección de la vida humana por medio del delito de aborto y el comienzo de su protección por medio del delito de homicidio y o asesinato. Es decir, tú me quieres proteger, pero antes de protegerme, quieres matarme. Si yo no me identifico voluntariamente y tú me quieres forzar a ello, tú estás intentando cometer un asesinato. Porque yo no me estoy suicidando voluntariamente, yo no quiero identificarme con el DNI. Tú me estarías matando. Y además dicho, básicamente en base a su definición. Un intento de homicidio o asesinato es lo que sería si alguien te intenta relacionar para con un DNI. Eso se puede incluir en los cargos. Pues sí, mira, por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice, por ley natural tenemos derecho a una vivienda, por lo que ocupar una vivienda abandonada es un derecho inalienable. Vamos a ver. Tú no puedes poseer en cuanto a bienes inmuebles, es que esto no ha quedado claro, por lo visto. Los bienes muebles y los bienes inmuebles se legislan de una forma muy diferente. Porque tú puedes tener 300.000 coches, ¿por qué? Porque lo han hecho los hombres y sobre lo que los hombres hacen, los hombres deciden y legislan. Pero tú no puedes legislar sobre algo que no te pertenece. La tierra no nos pertenece, a un bien común que está en fideicomiso por Dios. Entonces hay que legislar ese fideicomiso acorde a la voluntad y a la ley de Dios. Y Dios dice que básicamente la tierra no te pertenece. Tú no puedes traficar con la tierra, tú no puedes vender la tierra, tú no puedes, si estás usando ese trozo de tierra te pertenece por los derechos de usufructo, es decir, por los derechos de uso. El uso establece la propiedad del bien inmueble, no del bien mueble, pero sí establece la propiedad del bien inmueble. Es el uso lo que establece la propiedad del bien inmueble. De hecho, hasta viene en parte esta ley natural recogida en el Código Civil, en el artículo 300, no lo recuerdo, pero decía
básicamente que no se podrá interponer reclamación o denuncia alguna cuando haya pasado un año desde el despojo o la perturbación. Quiere decir que si ha pasado un año desde que han ocupado tu vivienda, ya no puedes ni quejarte. Eso bajo las leyes positivas de España. ¿Por qué? Porque no podemos reclamar lo que no nos pertenece. Cuando tú llegaste, la tierra ya estaba aquí. Y o usa ese trozo o no lo usa. Pero hay que vivir y dejar vivir. No puedo reclamarlo todo para mí y hacer que otro me pague a mí por algo que no me pertenece. Es que estamos acostumbrados a verlo en gente, en terceros, y no ser conscientes de que eso viola la ley real. Por lo tanto, si hay una vivienda abandonada que lleve 10, 15 años abandonada, 3, 4, 5, da igual, que no haya nadie que vaya a verla, que no haya nadie que la esté usando, pues sí, puedes ocupar esa vivienda, pero es que no sería ocuparla, sería hacer un uso legítimo de ella. Sería muy distinto a si tú te vas de vacaciones 15 o 20 días, vuelve y te han ocupado la vivienda. Coño, estoy usando eso, me he ido 15 días, hijo de puta. Que es que todavía que me deja la Play encendida con la partida medio acabada. No me la habrás tocado, ¿no? Es que tiene narices. Pues claro que es la ley de la moral y de la conciencia. Tenemos que ser conscientes de lo que está bien y de lo que está mal. Yo no quiero irme 15 días y que me encuentre, que deje que aquí alguien dentro de mi casa, o que me encuentre que los vecinos han dicho de comerse a mi oveja porque ya no sabían si íbamos a volver. Y se la han comido. No, vamos a ver. Lo que no es tuyo, no lo toques, asegúrate, pregúntale a los vecinos, oye, ¿esta casa cuánto lleva? Bueno, llevan sin venir aquí 10 o 15 años. Ah, sí, pues tú ya te vas atando cabos, tú preguntas, encuentras y entras a un sitio donde no moleste a nadie. Si además cuando algo lleva 10 años, te lo digo en serio, yo es que lo comparo con esto. Hay casas vacías que llevan 10, 15 o 20 años que no va nadie a ella, absolutamente nadie. Y ahora tú te metes y resulta que le salen novios, propietarios por todos lados. Y esto es como los niños de la guardería que tienen un juguete, está el juguete ahí muerto de risa, no lo quiere nadie, pero de repente un niño lo coge y ya se acercan todos. Ese juguete tiene que molar. Yo quiero ese juguete. Y están todos los niños peleándose por el mismo juguete. Si se ha tirado ese juguete de años ahí, 10 años, que es que he podido ir al juguete ese cuando quisiera. Ahora me acerco yo a cogerlo y tú te comportas como un niño de guardería. ¡Es que es mío! ¡Me ha quedado mi juguete! ¡Ah! Lo primero, no te pertenece la tierra. De esto tenemos que ser conscientes. Pues Satanás quiere prometerte lo que no le pertenece. De eso iba el pasaje bíblico ese, cuando Satanás se llevó a Cristo a lo alto de la montaña y dijo, ¿ves todo el reino? Puede ser tuyo. Y le dijo Cristo, apártate de mí, Satanás, pues no puedes darme lo que no te pertenece. Es decir, tú no puedes prometerme el reino de Dios es de Dios y me pertenece por derecho en cuanto... y me pertenece por derecho lo que me es legítimo, es decir, el terreno que yo necesite para desarrollarme como individuo, siempre y cuando yo vaya a usar eso. Acaparar es de necio, es de necio. Porque estamos acostumbrados a que los bienes inmuebles sea una inversión. Ahora yo tengo 300.000 casas, la gente no tiene casa y yo le estoy cobrando a la gente por vivir en algo que no me pertenece. Estamos viviendo en una puta ilusión. A ver si salimos de la ilusión y nos centramos en lo que tiene valor y en lo que podemos comerciar con ello, porque evidentemente la tierra tiene más valor que ninguna otra cosa del mundo. Por eso mismo no se puede traficar con ella conforme a la voluntad de los hombres. La diferencia entre el ser humano y el hombre es que Dios creó al hombre. El hombre se inventó la palabra ser humano para poder practicar el humanismo secular, crear la Declaración Universal de Derechos Humanos y no reconocer a Dios. Por eso en el Black's Law Dictionary aparece ser humano como un monstruo. Vale, pues un agente de paz
tiene que guardar la ley real y sin un delito, sin una víctima, un daño, una reclamación, no podría tomar ningún tipo de acción. Un agente de la ley y el orden, aunque no haya delito real, por ejemplo, tú estás fumando un canuto o cualquier cosa, él puede ir a joderte porque es un agente de la ley y el orden, él no reconoce la ley natural y por lo tanto va a comerciar con tus derechos. Un agente de paz no puede comerciar con tus derechos, simplemente está ahí para evitar que la paz sea perturbada. Un agente de paz está para preservar la paz. Mientras no haya una agresión, un robo o un reclamo por parte de alguien de que ha sufrido un daño, el agente de paz no puede intervenir. Sin embargo, un agente de la ley y el orden te ve fumándote un canuto en un parque e interviene aunque nadie se haya quejado, porque está ahí como un perro olisqueando a ver qué puede sacar para que los superiores de arriba le den un par de palmaditas en la espalda por haber comerciado con los derechos inalienables de un ser humano. Es el nomen romanorum. El nomen romanorum son tus apellidos. Y es lo que el Vaticano lo tiene registrado como corporación. Y es sobre lo que el Vaticano tiene jurisdicción. Vale. Por eso, tened cuidado con que veáis el nombre escrito en minúsculas y los apellidos escritos en mayúsculas, aunque penséis que eso no es una aplicación de la Capiti Diminutio Máxima, sí lo es, pues a ellos el nombre les da absolutamente igual, van a por los apellidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Solo el nombre? Cuando tú te haces soberano, el nombre lo puedes mantener si te da la gana, y luego puedes cambiarte los apellidos, pero es que el problema es que cuando te llaman desde el banco, cuando te llaman desde la policía o cualquier cosa, ellos preguntan, por ejemplo, Javier, y si tú mantienes el nombre, pues dices, sí, dime, pues sí, queríamos notificarte, no sé qué, cuando ellos se están refiriendo a un Javier con unos apellidos, pero para meterte en contrato, ellos simplemente preguntan por el nombre. Por eso yo me cambié absolutamente lo que es el nombre, los apellidos y todo, para que no haya confusión. Porque tú no eres una afición legal. Pues yo no... Sí, la ventaja que tengo es que cuando yo decidí de deshacerme del DNI, no tenía una casa a nombre del DNI, pero vamos, que si hubiese tenido una casa a nombre del DNI, le dan por culo al DNI que vienen a buscar al DNI y le digo, aquí no vive ninguna afición legal, aquí solo hay hombres, hijos de Dios, y si queréis, para que lo entiendan, un ser humano, pero luego tenéis que estipular en el contrato la definición de ser humano, tenéis que poner que ser humano es otra forma de hacer alusión al hombre, el hijo de Dios, creado por Dios, porque vosotros tenéis que establecer las definiciones, no dejar que ellos las establezcan, porque si las establecen, os van a decir, entonces que era un ser humano, sí, entonces era un monstruo, los monstruos tienen que ser regulados. Claro, los monstruos no entienden de moral, ni de conciencia, ni de nada de eso. Entonces no dejemos que ellos pongan las definiciones, no dejemos que la deriven al Black's Law, no dejemos que la deriven a ninguno de sus diccionarios. Cuando se presente el contrato, las definiciones tienen que ir junto con el contrato. Vale. Eso ya hablaremos cuando lleguemos al contrato. Alguna cuenta tendría que mirar muy bien todo. De todas formas, cuando yo voy a hacerme una cuenta, no me la hago de una forma normal, porque pregunta por el número, por lo menos en Estados Unidos, número de la Seguridad Social, no tiene. Número de empleador, que es otro número que te da si no tienes el de la Seguridad Social para una empresa o algo, para meterte dentro de la jurisdicción, no tiene. No tiene número de la Seguridad Social, no tiene número de empleador. Pues habrá hasta bancos que te digan que entonces no se puede hacer nada, pero sí se puede hacer. Tú sigues investigando y hay un formulario que se rellena, te declara no residente a efectos fiscales y a tomar por culo. Ya está. Entonces, necesitas el certificado de no residente para abrirte en España una cuenta con un banco. Simplemente es ir a preguntar, porque ¿para qué voy a decir? Yo qué sé, imagínate que yo he tenido una buena experiencia con el banco este de aquí de mi localidad y ahora le voy
diciendo, hoy sí, en este banco, y ahora van todos al banco, pero de su localidad, y el que hay allí atendiendo es un gilipollas y no quiere. Pues lo mismo no es ese tu banco, allí en tu sitio, porque las entidades no son solo entidades, sino la gente que hay detrás del mostrador son las que hacen a la entidad. Entonces, si ahí el tío te quiere ayudar, pues te buscará y te dirá que esta es la forma de hacerlo, y te ayudará a hacerlo y tú podrás tenerlo. ¿Que no te quieren ayudar? Pues no querrán que tenga el dinero ahí, ya está, es lo que pienso yo. Y busca a alguna entidad con la que puedas negociar acorde a tus términos y guardar el dinero acorde a como tú quieres tenerlo guardado. El UCC y la ley común no son lo mismo. El UCC emana de los principios de la ley común y están simplemente puestos de forma uniforme para que todos los estados del mundo de forma privada tengan una ley común uniforme. Es simplemente para eso. Es decir, el UCC emana de la ley común y de los principios de la ley común. Por lo cual te da la libertad a la proposición de contrato, la libertad a la aceptación o rechazo de contrato, la libertad de negociación de contrato, etcétera, el poder reservarte tus derechos con respecto a un contrato. Todo lo que hay en la ley común está dentro del Código Uniforme de Comercio, porque es una forma de hacer uniforme una ley que básicamente es enorme, porque el derecho anglosajón está en Estados Unidos, está en Canadá, está en todos los países de la Commonwealth. Por lo tanto, si vemos que el derecho anglosajón está en tantos sitios y en tantos sitios hay un relativismo moral distinto, es decir, aquí basándonos en el derecho anglosajón, vamos a perseguirte por cultivar marihuana, pero allí no, aquí perseguimos el alcohol y allí no. Entonces hay unos términos internacionales uniformes para esto, que son básicamente las bases de la ley común antes de que se distorsionara con tantas mierdas de leyes de facto corporativas que hay. Vamos a ver, con respecto al derecho al viaje, resulta que nosotros el único sitio al que hemos querido viajar ha sido a los Estados Unidos y la embajada esta americana no para de poner trabas en cuanto a que tenemos una niña sin certificado de nacimiento. Entonces estamos, sí, porque dicen que queremos sacar del país una niña que no es nuestra, presuponiendo, lo cual es fraude, se lo hemos dicho, pero bueno, pasan del tema. Entonces, estamos abriendo camino en cuanto a eso. Derecho a viajar, tienes que tener todo el derecho a viajar del mundo, porque es que es un derecho inalienable, viene reconocida la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a través de la ley común también se podría manifestar un contrato en el que quedase como vinculante. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo estamos, no sé si se sabe, pero hay un montón de cárceles en Estados Unidos llenas con inmigrantes que van y no tienen los papelitos y algunos salen a los 15 días, algunos a los 2 meses son deportados, etcétera, etcétera, etcétera. Ir para allá sin que porque yo se lo he dicho a la embajada americana, que yo para allá no me voy viendo cómo están las cosas, si no me da un visado diplomático a través del cual yo pueda defender y vea protegidos mis derechos inalienables. Entonces, nunca han puesto pega a la REN, pero claro, no tengo un pasaporte REN, tengo un pasaporte del World Passport, porque no tengo una máquina que haga pasaporte. Entonces mi nación contrató el pasaporte al WSA, que es un servicio que emite el World Passport, que hasta Obama tiene un World Passport, y bueno, pues resulta que al WSA si le ponen trabas, dice que no lo reconocen como una autoridad competente, pero a la REN nunca me han dicho, no te vamos a dar el visado diplomático porque no te compete un visado diplomático, simplemente se han escudado en el pasaporte. Así que estamos mirando alternativas ahora, como si dirigirnos al Ministerio de Exteriores de Estados Unidos directamente y no pasar por la embajada, si dirigirnos a la ONU para que nos den un documento acreditativo de viaje
no porque sean ellos ningún tipo de autoridad, sino porque los practicantes del humanismo secular los consideran un tipo de autoridad, y entonces si tienes un documento de esta gente puedes moverte libremente. Estamos buscando alternativas, es lo que nos queda ya por anclar para terminarlo todo, pero que poder viajar se puede. Sí, se tiene, no es que se tenga, es que sí por ley se puede viajar, pero básicamente vemos que las corporaciones estas que hay quieren que pases por el aro, entonces pues ponen muchas trabas y muchas dificultades, pero una vez que se sepa cómo sortear esas trabas y esas dificultades, ya se hará todo mucho más sencillo. Lo que cuesta es abrir la brecha, una vez que esté abierta la brecha, ya el pasar ya cuesta menos. Luego, quien quiera tener sus cosas de su casa, su coche, etcétera, a lo que es a nombre de la REN, siempre puede hacer un contrato de compraventa por la parte privada y de sus cosas a lo que es la REN. Y así se pasan los bienes de la parte pública a la privada. Pero bueno, a eso ya llegaremos. Lo explicaremos cuando lleguemos más adelante a lo del proceso, pero básicamente consiste en ir con honor a hacer un escrito de hechos verídicos, contrastables y verificables, como que la REN cumple con la Convención de Montevideo, que no hay nada en ley internacional que impida las declaraciones unilaterales de independencia, etcétera, una serie de hechos legales irrefutables en base a los cuales se fundamenta la REN y por lo tanto, por lo anteriormente expuesto, declaro mi embajada. También podéis hacer un escrito. Yo tengo, Amanda y yo tenemos la Constitución de nuestra nación firmada, básicamente lo que hay en el blog, el texto de la Constitución, pero la Constitución es más larga. Hay un preámbulo en el que explica por los motivos por los que nos independizamos. Luego está la Constitución en sí y básicamente nuestra firma al final. Y esas cosas pues sirven para enviarlas a los juzgados, al Ministerio de Exteriores, al Ministerio de Interior, donde queráis. Luego también hay un formulario para establecimiento de la embajada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde, pero vamos a ver, cuidado con los formularios oficiales, tenéis que saber rellenarlo. El no rellenar correctamente un formulario te puede meter en una jurisdicción a la que no querría estar y acarrearte unas consecuencias que no querría estar, en las que no querría verte acarrear. Así que cuando rellenéis un formulario, que sepáis perfectamente lo que estáis rellenando. Pero abarcaremos lo que es un aviso público cuando lleguemos a contratos. Abarcaremos lo que es un aviso público cuando lleguemos a la parte de los contratos, sí. Et ali, básicamente es por todos los nombres que sean conocidos. Básicamente cuando tú estás mencionando a un acusado o a alguien a quien estás demandando en un contrato, pues como si no estás seguro de que se llama así, pues pones et al en minúscula y luego et al en mayúscula. En sus dos capacidades, va tanto por el ser vivo como por la ficción muerta a través de la cual hace negocio. Porque alguna gente tiene más presencia mental delante de un juez. Sí. Pero hay muchas trampas, como hemos dicho. Hay muchas trampas y es muy fácil caer, a no ser que seas súper experto. Entonces, esa decisión sí, es de cada cual, pero yo no recomendaría que a través de hablar, simplemente hablar, uno intentase salir de una situación en la cual puede sentirse muy estresado. Porque en esas situaciones es muy difícil mantener el control sobre sí mismo. Y en cuanto te salta un grito, un insulto, cualquier cosa de esas, ya estás cediendo la jurisdicción de la ley natural. Entonces, por eso estamos explicando lo de la vía administrativa, porque todo se puede solucionar luego por vía administrativa.
Y es mejor decir menos que decir demasiado y caer en una trampa. Los jueces sí conocen la ley natural. De hecho, él ya hizo, vamos a ver, la aceptación condicional por valor, ya te la hicieron, porque si viste al juez y no te han reclamado, es porque no aceptaste sus condiciones, de una forma u otra. La conversación que tuviste con él no llevó a tu consentimiento, por lo tanto el juez no te ha requerido. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer en este caso? Si quieres reclamar daño y perjuicio, es un tort claim o una notice of liability, o una notice of liability referring tort claim, es decir, una reclamación por daño o una notificación de responsabilidad individual dirigida a los agentes que te secuestraron, o una notificación de responsabilidad individual referente a una reclamación por daño. Depende de lo que te hiciesen y depende de en qué quedase la cosa. Pero básicamente estamos diciendo que tú la aceptación condicional por valor te la hizo el juez verbal y no aceptaste sus condiciones, porque si no te han requerido desde entonces es que han archivado eso, no hay contrato, perfecto. Si no hay contrato, ahora puedes pasar dos cosas, porque evidentemente no puedes aceptar condicionalmente por valor una propuesta de contrato si no está, y si no te la dan por escrito, lo hiciste de forma verbal, pues ya no hay una forma de que tú puedas presentar una aceptación condicional por valor. Ahora lo que puedes presentar es una notificación de responsabilidad individual o una reclamación por daño, un tort claim, una notice of liability o un tort claim, pero ya hablaremos de eso y las diferencias y cómo se aplica cada uno en lo que es el derecho internacional privado cuando hablemos de contrato. Vamos a ver, el daño... La ley natural no consiste en liberarte de responsabilidades. No, la ley natural no consiste en liberarte de responsabilidades. Los daños tienen que ser reparados. Es decir, tienes que ofrecerte a reparar los daños y a negociar. Es decir, yo qué sé, tú has tenido un accidente. Ese accidente cuesta 3.500 euros porque ha hecho daño a otro vehículo por ese valor. Pues tú te tienes que ofrecer a subsanar eso. ¿Por qué? Porque ha sido tu responsabilidad. ¿Qué pasa? Tú ahora no tienes 3.500 euros. No hay problema. Se te llega a un acuerdo con ese ser y se le subsana poquito a poco y ya está. ¿Por qué? Porque no sé, vamos a ver, tenemos que ser responsables de nuestros actos y asumir nuestras responsabilidades, por lo que tenemos que estar dispuestos a reparar el daño. También tenemos que estar dispuestos a cumplir con la ley real. Eso significa que si alguien te ha causado un daño y te lo piensas reparar, pero ahora mismo no puede, espérate a que pueda perseguir al pobre y acosarlo, solo lo hará aún más pobre. Y en el caso de que mates a alguien, por ejemplo. Coño, en el caso de que mates... Por accidente siempre, no con alevosía. Pues si has matado a alguien, me preguntáis unas cosas, yo nunca he matado a nadie por accidente. Yo recojo las dudas. Yo no he matado nunca a nadie por accidente, pero sí, claro. Hombre, en un accidente de coche podría pasar muy fácilmente, que no quiere. Mira, ese daño no se puede recuperar. ahí es muy sencillo. Fijaos cómo son las cosas. En Estados Unidos hubo un juicio, que además me lo contó Amanda, que fue súper injusto, porque básicamente iban dos amigos en un coche. Y hubo un accidente, eran como los mejores amigos del mundo. Hubo un accidente. El que conducía creo que se quedó bien y su amigo murió, y era su mejor amigo. Pues él básicamente estaba súper arrepentido por lo que había pasado, mató a alguien por accidente. La madre, como sabían que eran súper buenos amigos, sabía que el otro pues realmente no quería matar a su hijo. Entonces, ella retiró como todos los cargos que pudo, en cuanto a lo que lo concernía a ella. Pero ahí se encargó el fiscal de coger y decir que no, que se había sido responsable de matar a uno y lo metió preso. No era soberano ni nada de eso, pero estamos hablando que por la parte privada, ¿quién es el dañado? Pues la madre de ese niño, de ese hijo que iba en el coche con el otro, tendrían 20 y tantos años y se mató uno en el accidente. Y si la madre no quiere Claro.
Si tú llegas al acuerdo privado con la madre y no quiere daño, pues ahí se queda la cosa. Por eso es lo del perdón. Tenemos que ver cómo son las cosas. No podemos, si tú has ido borracho perdido y has sido un inconsciente, mira, paga con las consecuencias. Tú no puedes ir por la vida como un inconsciente. Y entonces se sumarán tasas por irresponsabilidad, por todo lo que se te ocurra. O se te quitarán el carnet. No solo te quitarán el carnet, sino que socialmente, sí, en cuanto al derecho privado internacional, tú no tendrías derecho ninguno mientras no cambie tu conducta y se corrobore que ha cambiado, a básicamente coger un arma que pueda matar si no eres consciente de lo que tienes entre manos. Por eso hay muchas circunstancias. ¿Cómo son las circunstancias? ¿Eres un gilipollas borracho que iba a 150 por hora? ¿O eres un tío que iba con su mejor amigo y han tenido un accidente y ha muerto el mejor amigo? Pues es que son cosas muy distintas. Entonces, cada caso se resolvería de forma privada, de una forma diferente. No por la parte pública. Tú por la parte pública, yo a ese juez le hubiese dicho, mira, que esto se ha resuelto por la parte privada. A mí déjame tranquilo. Que mientras que no haya algún ser reclamándome, es decir, no hay problema, para eso tienes que llegar a un acuerdo por la parte privada. Consiste en arreglar las cosas entre nosotros como hermanos. Incluso eso lo dice en la Biblia. Creo que es San Pablo que dice, antes de ir al tribunal, corre y pídele perdón a tu vecino. Pídele perdón por el camino al tribunal, antes de llegar. Claro, tenemos que solucionar las cosas con el vecino. El tribunal no tiene nada que ver ahí, el tribunal no ha perdido ningún hijo, el tribunal no ha sufrido ningún daño, el tribunal no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos que ir a quien ha sido agraviado e intentar resolverlo con él.